noches, hermanas y hermanos. Dios les bendiga, pero mucho, mucho, mucho. Comenzamos este programa, La Vida en Cristo, y vamos a comenzar en oración. Y hoy vamos a hablar sobre la obediencia como camino de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, nos adentramos inmediatamente en el tema. La obediencia a Dios como camino de salvación. Jesucristo habla de dos cosas importantes en la vida cristiana: escuchar y poner por obra lo que escuchamos. Ya que el libro del Deuteronomio, capítulo 4, 1 y siguiente, Dios le dice al pueblo de Israel: escucha Israel, Shema Israel. Es decir, es de las expresiones, podemos decir, más popular y más repetitiva dentro del judaísmo, dentro de este ambiente de lo que es la palabra de Dios. Shema Israel, escucha Israel. Dios le habló al pueblo a través de Moisés: escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica. Oigan bien, una cosa es escuchar y poner en práctica, y otra cosa es, como dice la gente, se le entró la palabra por aquí y se le salió por aquí. Hoy nos acompaña nuestro hermano Toribio. Hermano Toribio, buenos días, buenas noches, no de Dios. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Estoy aquí acompañando al Padre en este día, bendito sea el nombre del Señor, y para mí es una alegría increíble el estar acompañando al Padre en este programa, sabiendo que a través de la televisión ustedes van a disfrutar de los testimonios que nosotros tenemos para cada uno de ustedes. Toribio, el Señor dice: escucha, Shema Israel, ¿verdad? Como que Dios insiste, es decir, como una llamada de atención. Mira, oye lo que te estoy hablando, escucha lo que te estoy diciendo. Y usted, como yo, Toribio, sabemos que hoy si hay una cosa que la gente no quiere es escuchar. La gente dice: a mí que nadie me diga nada. Yo soy grande, yo sé lo que hago, conmigo nadie se meta, ya yo soy grande. Hasta los hijos le hablan a los papás así: no me hable, a mí no me importa lo que tú dices, ¿verdad? Amén. Entonces hay un problema hoy. ¿Usted no percibe esa actitud en el mundo de hoy? Cuando yo empecé en la iglesia, eso es un problema muy profundo, más profundo de lo que nosotros podemos imaginarnos. Mire, Padre, cuando yo empecé en la iglesia, nos reuníamos en el Centro Católico Carismático, muchos cristianos que íbamos a servir allá al centro. Y entonces, bueno, un día me dice un señor: el único problema que usted tiene, hermano Toribio, es que usted no escucha. ¿Le dijeron a usted? Digo yo, pero ¿cómo es eso que yo no escucho? Porque cuando él me habla, yo lo estoy escuchando a él, lo que él me está diciendo. Sus oídos tan buenos, ¿verdad? Amén, mis oídos estaban buenos, pero él me quería decir, bendito sea el nombre del Señor, que yo no podía escuchar realmente lo que venía de Dios, la cosa que Dios quería decirme a mí. Ajá. A través de ello, porque ya yo tenía mi propia opinión y mi propia idea. Tenía su propio plan. Por encima de todo. Ajá. Y usted sabe que Jesús dice una cosa también a propósito de escuchar. Dice Jesús: no hay peor sordo Que el que no escucha. que el que no quiere, que el que no quiere oír, escuchar. ¿verdad? Si yo no quiero oír, ¿verdad?, yo me tapo los ojos. Incluso hay ocasiones donde una persona está hablando con otra, pero de este lado no le importa o no le interesa lo que el otro está diciendo, y como que se siente incluso fastidiado y dice: mira, te voy a colgar porque no se oye bien. ¿Qué le parece? Usted sabe una cosa,
que yo era tan tal, igual que muchos de nosotros, bendito sea Dios, que cuando a uno le estaban diciendo una cosa, ya uno lo paraba por la mitad y uno le decía, ya yo sé lo que tú me vas a decir, bendito Ajá, sea. okay. Pero sin uno saber nada. Ajá. Sin uno saber nada. Y ese es un problema para nosotros, porque si nosotros realmente escucharíamos la voz de un Dios bueno, de un Dios que quiere dirigirnos, que quiere guiarnos, que quiere llevarnos por el mejor camino, ¿verdad que sí? Claro, porque el escuchar a Dios, Dios dice, oigan bien, dice, escucha Israel los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica, no solamente que lo oiga y te quede ahí, sino que lo ponga en práctica. Y entonces, ¿qué sucederá después? Y entonces así podrás vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. Si tú escuchas la voz de Dios, le dice el Señor a través de Moisés al pueblo de Israel, si tú escuchas los mandatos que yo te doy hoy y lo ponga en práctica, tú vas a poder vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar, y que esa tierra ya era un símbolo del reino de los cielos. ¿Y qué pasó con ese pueblo de Israel que no quiso escuchar? Oiga, Toribio, dicen los entendidos que aquella vez que el pueblo se puso de rebelde y cuando el pueblo se ponía mal criado contra Dios, venían pestes. Recuerde la vez que las serpientes mordían al pueblo. Y dice, oigan bien, que esos que se rebelaron contra Dios, que no quisieron escuchar ni obedecer a Dios, esos quedaron tendidos. Dice que el desierto parecía una sabana llena de cadáveres, los cadáveres tendidos. Todo eso que no escucharon a Dios, esos que se pusieron rebeldes, eso que yo sé lo que hago, que yo hago lo que me dé mi gana, que conmigo nadie se meta, de eso no entró ni uno en el reino, a la tierra prometida. ¿Quiénes llegaron a la tierra prometida? Nos habla la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, de que al final llegaron al pueblo de Dios los que se llamaban los anahuines. ¿Quiénes eran los anahuines o los pobres de Yahvé? Ese resto, ese grupito pequeño que fue obediente a Dios, que fue humilde a Dios, que tenía el oído puesto en el corazón de Dios para escuchar la palabra de Dios y para ponerlo por obra. Incluso que los ancestros de la Santísima Virgen María fueron parte de ese resto de Israel, de ese grupito que escuchó, de ese grupito que obedeció, de ese grupito atento a la voz de Dios, a los mandatos de Dios para ponerlo por obra. Un pequeño testimonio de un minuto. Cuando yo empecé en la iglesia, que Dios tocó mi vida, bendito sea el nombre del Señor, yo ni soñaba con eso, con estar en la iglesia, ni nada de eso, bendito sea Dios. Entonces, bueno, un día fue un predicador a predicar en el grupo de oración donde yo pertenecía, y él dijo, tú te levantas, tú te tiras de rodillas, tú oras, y después el Señor te habla a ti. Y yo ese día, yo no dormí. Yo me levanté yo me acosté como a las 2 y me levanté a las 2 de la mañana. Digo, hoy si es verdad que yo voy a hablar con el Señor. Y me tiré de rodillas y cuando son las 3 de la mañana, le digo, bueno, Señor, háblame que yo estoy aquí. Que yo estoy aquí. Y bueno, y entonces yo no me oía los cucuyos allá afuera y los grillos, pío. Y digo yo, pero ven acá. ¿Y dónde que esté el Señor? Y entonces, bueno, al otro día, oigo otro predicador, dice, Dios nos habla a nosotros, hermano. Digo, bueno, yo que estaba en el mundo y yo impuesto a hablar mentiras de día y de noche, y ahora vengo a la iglesia y esta gente más mentiroso todavía que la gente. Bueno, y vuelvo en la noche y me pongo a orar. Y cuando oro le digo, bueno, Señor, dime algo hoy, dime algo. Yo no escuché nada, yo lo que oía era los pajaritos de afuera y la cosa y los gatos que pasaban por ahí y la cosa. Digo yo, bueno, pero esto tiene que tener un misterio.
Bueno, entonces, ¿qué me pasó a mí? Que yo me pasaron muchos días haciendo lo mismo, y yo nunca escuché nada. Pero un día me monto con un tacita y yo me acuerdo que yo estaba incómodo por algo que me había pasado a mí. Y cuando me monto con el tacita, que es un hombre que no era de la iglesia, y yo supuestamente que era de la iglesia, el tacita comenzó a hablarme. Y cuando el tacita comenzó a hablarme, yo escuché la voz del Señor. ¿Y de qué le habló el tacita? A través del tacita, corrigiéndome de lo que yo estaba haciendo mal. Y entonces, cuando yo escuché la voz del Señor, entonces a través del tacita. A través del tacita, que ni era de la iglesia. Entonces yo entendí por qué que hay que escuchar. Porque sé que si usted no escucha a su hermano, Dios me habla a mí a través de mi esposa, a través de mis hijos, a través del amigo, a través del compañero de trabajo o a través de quien sea, cuando Él quiera y a la hora que Él quiera. Pero si yo no escucho, Padre, nunca voy a escuchar la voz del Señor. Pero oiga, una cosa extrema, como Dios habla, ¿a través de quién Dios le habló a Balaam? Dios le habló a través de una burra. Amén. Oiga, amén. A través de una burra, Dios le habló a Balaam. Sí. ¿Verdad? Es decir, es el misterio de Dios. Y sobre todo, que Dios, Jesucristo, le dijo a los discípulos claramente: quien a ustedes le escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Ahí está el problema del rico Epulón, cuando le dijo a Abraham: mira, Abraham, yo tengo 5 hermanos allá. Vamos a mandarle un difunto, porque ellos viven una vida de desorden, y si un difunto va a hablarle, quizá ellos pueda que escuchen. Dice Abraham: no, y ellos tienen la ley y los profetas, tienen la palabra de Dios y quien lo predique. Y entonces, no, Abraham, es que ellos no le ponen asunto a eso. ¿Y cuánta gente está esperando? No, yo no creo ni en la iglesia, ni en los curas, ni en esto. Yo creo en Dios. Hay gente que está esperando que venga Dios ahí y le diga: mira, fulano, tal cosa. Y Dios no va a venir. No vamos a quedar esperando a Dios. Porque pensemos nosotros, cuando Dios le iba a hablar al pueblo de Israel que venía de Egipto, ¿a través de quién le hablaba? Era a través de Moisés. Moisés. ¿Y quién era Moisés? Moisés fue ese hebreo que en un ataque de rabia, una vez que estaban maltratando a un hebreo, él mató a un egipcio. Amén. Es decir, había matado. Y a través de eso, que había hecho un asesinato, Dios le hablaba al pueblo. Y el pueblo no podía caer en que: no, yo no te pongo asunto a ti, Moisés. Yo no te pongo asunto a ti. Yo voy a esperar que Dios venga. ¿Verdad? Y hay mucha gente esperando que Dios venga a decirle las cosas. O que Dios mande a su ángel directamente. O que Dios mande el difunto. Amén. ¿Verdad? Amén. Como suponía el rico Epulón ya en el infierno, que sus hermanos, si escuchaban un difunto, ellos se iban a arrepentir. Pero parece que en el plan de Dios no está mandar difuntos a predicar la palabra de Dios. Y entonces, muchos, oigan bien, muchos se van a quedar esperando y después: no, Señor, el día del juicio final, Señor, mira, era que yo estaba esperando que tú me hablaras, porque tú miras que yo no creía en nada, yo era muy incrédulo y todas las cosas. Yo te mandé, ¿verdad? Predicadores en la iglesia, la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, no quisiste escuchar. Entonces, si tú escuchas la voz, le dice el pueblo, le dice Dios a través de Moisés al pueblo, tú vas a vivir. Lo primero, el que escucha tiene vida. Así vivirás. Y además de vivir, va a entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Si escucha y obedece. Dice: yo les enseño los mandatos y preceptos como me ordenó el Señor. Eso dice Moisés. Moisés lo enseña como lo ordenó el Señor. Como los discípulos enseñan lo que Jesucristo dejó. Como la iglesia enseña lo que dejó el Señor. Yo se lo enseño a ustedes, dice Moisés, como me ordenó el Señor, mi Dios,
para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar. Es decir, el pueblo tiene que ajustarse ¿a qué? A la palabra de Dios. No que Dios se ajuste a mí. No que Dios tiene que ajustarme o la palabra tiene que ajustarme a mí. No porque yo quiero esto, porque yo deseo esto, porque yo pienso, porque yo opino. No, nada de eso. Para que se ajusten ustedes a esa palabra de Dios. Y ustedes entonces, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar posesión. Y dice el Señor, guárdenlos y cúmplanlos. Guárdanlo, es decir, escúchenlo, recuérdenlo y cúmplanlo, porque ellos son su sabiduría y su prudencia y su inteligencia a los ojos de los pueblos. Oigan bien, ¿quién es sabio? Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, cuando tengan noticia de todos estos preceptos, cuando ustedes lo cumplen, entonces se dirán, es verdad que esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. La sabiduría y la prudencia, ¿en qué consisten? En escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Oigan, ¿dónde está la sabiduría y la prudencia? En escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y entonces dirán, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como este pueblo de Dios? Siempre que lo invocamos. ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Es decir, lo que Dios nos da a nosotros es como dice el Salmo, más que el oro puro, más que el oro fino, más que plata, más que todo tesoro. Señor, tú tienes palabra de vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste la sabiduría para el que quiere salvarse? En obedecer y cumplir los mandatos de Dios. ¿Qué le parece? Cuando uno llega a este camino del Señor, cuando uno quiere caminar en el camino del Señor, cuando uno quiere compartir el cielo con el Señor, uno tiene que, pienso yo, desarmarse de esa sabiduría falsa que uno trae del mundo, ¿verdad? Porque uno piensa en el mundo que uno se la sabe toda, que uno es el que toma las decisiones, que uno es el que lo sabe todo. Pero ¿qué pasa? Cuando uno llega a este camino del Señor, uno tiene siempre que dejar una puerta abierta, bendito sea el nombre santo del Señor, para uno entender, Padre, qué Dios le quiere decir a uno. El Padre a veces me juega conmigo diciéndome que el Señor me habla, pero realmente Dios nos habla a nosotros a través de nuestros hermanos, a través de nuestra familia, a través de las cosas que nos suceden día tras día, bendito sea el nombre del Señor. Pero yo tengo que tener mis oídos abiertos para yo poder escuchar la voz del Señor. Óigame, Padre, este testimonio de un segundo. Bueno, a mí me botaron de un trabajo que yo tenía en Long Island y llegué a mi casa. Y entonces el lunes yo me fui para misa y la mujer mía me ve que yo llego a las 9 de la mañana y ella se queda pensativa, pero ella no me dijo nada. Y me ve el martes que yo me voy para la misa otra vez y llego a las 9 y pico de la mañana y dice ella, bueno, aquí hay un problema. Y ¿Usted salió para misa a qué hora? a las 8, para llegar a las 8:30 hablé ese sacramento. La misa era a las 8:30 y terminaba a las 9. Entonces yo el lunes fui a misa y yo tenía que trabajar el lunes por la mañana y el martes yo también fui a misa. Yo no le he dicho a mi esposa que a mí me han botado el trabajo todavía. Bueno, pues ¿qué pasó? Que mi esposa el martes me dice a mí, pues te botaron del trabajo, Rey. Y a mí me dio una vergüenza muy grande y yo le dije, sí, mi amor, así mismo fue, a mí me botaron. Y abajé la cabeza. Y cuando abajé la cabeza, mi señora, Padre, empezó a hablarme. Y ella empezó a hablar y yo
Y yo me quedaba escuchándola, fijamente. Y ella comenzó a decir, yo creo que Dios quiere que tú comiences a vender comidita desde aquí, desde la casa. Ajá. Digo, y yo le dije al Señor por dentro de mí, yo le hablé al Espíritu Santo y yo le dije al Señor, Señor, ¿será tú que me estás hablando o es mi esposa? Y volvió otra vez la esposa mía y me dijo, el Señor quiere que tú comiences a vender comidita desde aquí, desde la casa. Bueno, yo voy a cortar un poco el testimonio. Pues bien, yo comencé, como me dijo mi esposa, a vender comidita desde la casa, pero duramos como 2 semanas. Como el apartamento no era mío, yo no podía porque ya se me estaba formando un restaurante ahí, bendito sea el nombre del Señor. Pero ya yo tenía los clientes y tenía la visión de lo que iba a hacer. Ajá. Porque era Dios que me estaba hablando a mí a través de mi esposa. Pues bien, yo me fui a una cocinita y renté esa cocinita. Y cuando yo renté esa cocinita, yo comencé vendiendo $100. A la semana yo vendía 200. A las 2 semanas yo vendía 300. Y a las 4 semanas ya yo vendía $600. Y cuando pasaron como mes y medio o 2 meses, yo vendía $1,000 en 2 horas de trabajo. 2 horas o 2 horas y pico de trabajo. Y todo el dinero me quedaba casi limpio. Cuando eso la comida era mucho más barata. Bueno, pues de ahí Dios empezó a darme a mí que un negocio aquí, que un restaurante aquí, que un restaurante allí. Pero cómo Dios me lo dio, escuchando la voz del Señor a través de mi esposa. Si yo no hubiese escuchado, yo no hubiera empezado nunca, porque era casi imposible que yo en una casa ajena comenzara a vender comidita. Entonces Dios le habló a través de mi esposa. Ajá. Entonces son los caminos de Dios. Y entonces uno no puede, esa actitud de yo sé, a mí nadie me diga nada, ya yo soy grande, ya yo esto y que el otro. Hay que estar atento a la voz de Dios, ¿verdad? Que vuelvo y repito, Dios habla a través de muchas cosas. La Amén. Gente hoy no oye. Y por eso incluso la gente no encuentra con quién hablar, porque la gente se escucha a sí misma. Y la gente tiene deseo de comunicarse, ¿verdad? Pero cada quien solamente está pensando en sí mismo y entonces el mismo Dios a veces se le hace difícil. Entonces, sabiduría es escuchar y escuchar la voz del más grande, que es la voz de Dios. Entonces, Dios da unos mandatos y unos preceptos que son eternos. Tus palabras, Señor, son palabra y vida, y la palabra de Dios es eterna. La ley del Señor es eterna, más estable que el cielo, ¿verdad? Pero ten cuidado, dice Dios, atiende bien, es decir, una llamada. Ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, es decir, le está hablando al pueblo de todo lo que Dios ha hecho a través. No te olvido, no sea un pueblo mal agradecido, no sea así. Ni dejes que se aparten de tu corazón todos estos mandatos. Nunca en tu vida los olvide, al contrario, oiga lo que dice Toribio, una cosa importante, dice, transmítelo a tus hijos. Oiga lo que dice, transmítelo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Oiga, no solamente escuchar, sino transmitir lo que recibimos de Dios en obediencia. ¿Qué es lo que recibimos de Dios? La palabra de salvación, ¿verdad? Y entonces, en el Evangelio de San Mateo 5, en el versículo 17 y siguiente, dice que Jesús le aclara una cosa muy bien a los discípulos y a los que le escuchan. ¿Qué dice Jesús? Dice, miren, no crean que yo he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Y viene lo más importante, dice, por lo tanto, el que quebrante uno solo de estos preceptos menores y lo enseñe así a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Si uno enseña la palabra de Dios coja, ¿qué es coja? Que yo
eh, cojo, yo escojo de la palabra de Dios lo que me gusta y dejo lo que no me gusta, dice, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, como están ahí completos, será grande en el reino de los cielos. Es una cosa muy importante y eso lo hemos hablado otras veces, pero vamos a completarlo hoy. Toribio, dice la palabra de Dios, por ejemplo, por poner un ejemplo, dice, el ángel fue enviado a un pueblo llamado Nazaret, a una virgen, y esa virgen se llamaba María. Y yo con la Biblia en mano diciendo, María no es virgen. Jesucristo dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y yo con la Biblia en mano. La Eucaristía, eso no existe. Jesucristo ni habló de eso. Capítulo 16, 18 y siguiente. Tú eres Pedro, sobre ti edifico mi iglesia y ningún poder la derrotará. Les doy la llave del reino de los cielos, quien lo que desaten aquí quedará desatado allá, lo que desaten aquí quedará desatado allá. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, yo con Biblia en mano, diciendo que Jesucristo no fundó ninguna iglesia. Entonces, ¿cómo yo voy a predicar supuestamente la Biblia, pero para predicar y proclamar exactamente lo contrario a lo que dice la Biblia? Eso es una cosa peligrosa. La obediencia, y aquí es que está la fe es obediencia. Por ejemplo, ¿quién es el padre de la fe? Abraham. Abraham es el padre de la fe, ¿por qué? Porque obedeció a Dios. Pero si nosotros decimos que queremos a Dios, proclamando lo contrario a lo que Dios revela en la Biblia, eso es peligroso. Eso es sabiduría humana, padre. Ajá. Sabiduría humana. Sabiduría humana que a los ojos de Dios es necedad. Necedad. Es necedad. Este programa es un programa que es un programa profundo, que es un programa bendecido que uno se puede beneficiar mucho, incluyéndonos a nosotros mismos, que estamos aquí dando el programa en este día. Bendito sea Dios. Podemos beneficiarnos mucho de este programa porque estamos hablando algo que a veces uno no lo pone en práctica en el mundo, bendito sea el nombre del Señor, porque el ser humano se basa en lo que ha aprendido, en lo que ha vivido, bendito sea el nombre santo del Señor, y uno es de Dios, la mayoría de nosotros somos de Dios, pero la mayoría de nosotros nos cuesta escuchar la voz del Señor. Un día, yo voy a ver un juego de Pedro Martínez. Esto fue un testimonio muy grande para mí. Yo voy a ver un juego de Pedro Martínez y cuando yo voy a ver un juego de Pedro Martínez, yo me encuentro con un señor que usaba droga junto conmigo. Ajá. Eso fue impactante. Yo ese día, eso fue un regalo que Dios me dio. Y cuando yo vi el hermano, yo lo saludé con mucho cariño porque era un hermano que era muy amigo mío. Yo lo quería mucho a él. Cuando eran del mundo. Sí, usábamos droga los dos. Bueno, y entonces cuando yo veo a ese hermano, yo le veo la cara atrás, yo lo veo a él acabado, yo lo veo a él como que se está muriendo. Y yo le dije, Frank, nos saludamos, el otro señor que iba conmigo lo saludó y el otro señor siguió su camino. Pero algo me paralizó a mí y me dejó ahí con el hombre. Y entonces, cuando yo me quedo ahí con el hombre, yo le digo, Frank, tú te ves muy mal, tú te enfermo. Y me dice, no, pues yo no estoy enfermo. Y es verdad que yo me veo tan mal. Digo, mira, Frank, yo quiero decirte algo a ti. No use cocaína en 2 o 3 días. Párate de usar cocaína. Y no use tampoco Viagra ni nada de esas cosas. Porque ese hombre usaba todas esas cosas. Ustedes no saben lo que pasó. Yo me fui y me despedí de mi hermano, de mi amigo, porque era mi amigo. Era una cosa pero el hombre era un hombre buena gente, bendito sea el nombre del Señor. En medio de ese mundo equivocado que nosotros estábamos viviendo, él se murió en la noche.
Ese mismo día. Murió en la noche, bendito sea el nombre de Dios. Dios le estaba hablando a él para que él no muriera, Dios no quería que él se muriera, hablando con más honestidad. Dios no quería que él muriera, porque a veces Dios no quiere el mal para nosotros. A los reyes de Israel y a todos esos reyes, Dios le habló a través de los profetas cosas malas que iban a pasar. Pero ellos no escucharon nunca. ¿Por qué? Porque ellos tenían a los profetas como enemigos del pueblo, como enemigos de ellos. ¿Por qué? Porque Dios lo corregía a través de los profetas y le enseñaba el camino de la salvación, el camino de la verdad. Y esto pasó con este hombre ese día. Al otro día yo lloré como un niño. El Señor usó cocaína esa noche y se murió de una sobredosis. Usted sabe que eso me recuerda el testimonio de Carlos, que es de Sabana Iglesia, que está allá en el centro de rehabilitación. Y que dice él que él tenía un compañero también de esos vicios, pero ya él había tomado la decisión de entrar en el centro. Y entonces el amigo le dice, bueno, como tú te vas, vamos por última vez a usar esas cosas. Y él le dice al amigo, mira, vamos a entrar en el centro los dos. Dice, porque nosotros no podemos seguir esta vida. Vamos a entrar los dos. Y le dice el otro a Carlos, no, Carlos, yo lo voy a pensar. No lo pienses, mijo, que nosotros no tenemos una larga vida si seguimos así. Y él dice, pero vamos a entrar. Dice, no, yo después. Y él le dice, pero que tú no sabes si va a llegar al sábado. No, yo entro después. Y Carlos se fue. Y Carlos le dijo, tú no sabes si va a llegar al sábado. Y el sábado el muchacho se murió, me dice Carlos. ¿Y quién le estaba hablando, padre? Dios le estaba hablando a través de ese muchacho. Dios le está diciendo, mira, deja la droga, vamos a entrar hoy, y eso fue un miércoles que entraron, que Carlos entró, vamos a entrar hoy al programa, allá al Centro de Rehabilitación Hermanos Unidos en Cristo. Y entonces, no después. Y usted sabe que el diablo es astuto, poniendo después en nuestras vidas. Y una cosa muy importante, hasta ahí llega Dios con nosotros. Por eso es que nosotros debemos de escuchar la voz de Dios, debemos de escuchar a nuestros hermanos, debemos de escuchar los consejos que nos dan. Cuando hablamos con muchísimos hermanos, que usted habla con muchísima gente y usted le dice, pero tal vez esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y la gente no se corrige ni nada, sino que sigue el mismo camino porque es lo que ellos digan y lo que ellos creen. Aquí en este muchacho, Dios le estaba hablando. Sí. Dios quería la salvación. Pero ¿hasta dónde llegó Dios? Hasta donde Él quiso escuchar. Sí, porque la libertad humana. Amén. Amén. Y hay también una señora, muy amiga mía, una señora ya de 86 años, que ella tiene su hermano y su hermano estaba medio enfermo. Y ella empezó a insistirle al hermano, anda a la iglesia, busca un sacerdote, pídele los sacramentos, confiésate. Y esa mujer insiste. ¿Y qué resultó? Que el hombre cae en cuidado intensivo. Prácticamente el hombre está como un vegetal. Y entonces ahí ya están buscando un sacerdote para que ya, pero no es lo mismo que usted libre y voluntariamente reciba los sacramentos porque usted quiere. Es una apertura libre y voluntaria a Dios, que ya usted ahí tirado en la cama. Aunque Dios es misericordioso, no estamos diciendo nada. Pero no es lo mismo. Incluso estaba leyendo de un autor, un libro, no recuerdo de quién, que dice que cuando el valor de la misa es una cosa grande, muy grande, pero que cuando usted va libre y voluntariamente a misa, usted va caminando. Eso tiene, dice, cientos de veces más valor que una misa ofrecida por usted cuando usted se muere. Sí. Oigan bien, sí. No es lo mismo una misa que usted libre y voluntariamente recibe, donde usted recibe lo más grande, porque el misterio de la misa es Dios, como dice usted, es Dios enterito que está ahí para nosotros. Amén. Dice, pero cuando ya es que se ofrece una misa por un difunto, ¿tiene valor? Claro que sí. Y si es por gente que han vivido una vida de fe, pues mucho más. Pero si es una gente, bueno, Dios sabe lo que hace. No estamos diciendo de ninguna manera que
Dios, esa persona se va a condenar, ni mucho menos. Lo que estamos diciendo, repitiendo lo que dice un autor en un libro, que una misa oída libre y voluntariamente vale mucho más que una misa ya cuando usted está muerto, que ya, es decir, que ofrecen por usted. Y mirando, mire, gente, usted, de obediencia en la Biblia, tenemos la Santísima Virgen María, que Dios le dice, le manda a decir con el ángel, mira, porque lo que el ángel viene a comunicarle con María, a María, es un proyecto que Dios tiene, pero necesita la anuencia de la Santísima Virgen María, porque Dios no iba a tomar obligatoriamente a la Virgen María, ¿verdad? Si no necesitaba su aprobación, y María inmediatamente, no hay otro caso en la Biblia, que María no pone ningún pretexto. He aquí la esclava del Señor. Es decir, nosotros no entendemos esa expresión. ¿Qué hace el esclavo? Lo que el esclavo es una persona totalmente dispuesta a hacer lo que le manden. El esclavo no se pertenece. Al decir María así, dice, miren, ya yo pertenezco a la entera y santa voluntad de Dios. Ya la Virgen María más nunca habló de que yo quiero, que yo deseo, que yo pienso, que yo opino, que yo tengo derecho, que yo tengo... María murió a todo eso, y en María hacer la voluntad de Dios. Pero miremos nosotros José, le dice Dios a José en el sueño, José, toma al niño y a su madre, porque Herodes quiere matar al niño, y vete a Egipto. Eran más de 600 kilómetros a pie. José le podía decir, Dios, pero tú me puedes mandar aunque sea un globo volador, tú me puedes mandar algo que vuele, tú puedes hacer un milagro de que nosotros cerremos los ojos los tres y cuando lo abramos ya estemos en Egipto. Pero José no dice ni una sola palabra. Jesús tomó al niño, a Jesús recién nacido, a María recién parida, y se va a Egipto a pasar la 1001 allá, que no conocía a nadie, el tallercito en Nazaret a más de 700 kilómetros, él no tiene ni en qué caerse muerto, a expensa de la santa voluntad de Dios. Y cuando llega ya empieza aquí y hace un amigo, y este le presta un martillo, este le presta un serruchito, y esto, y entonces y resulta que cuando ya está allá más o menos, usted ve, le dice Dios, José, coge al niño y a su madre otra vez y vete otra vez. Pero, ¿y qué relajo es este? ¿Verdad? Pensaría José, pero José no hace nada. Y pensemos Jesús, el maestro de la obediencia, que Jesús dice, siendo Dios, dice la palabra de Dios, cuando se pierde en el templo, Jesús dice, se fueron a Nazaret, donde Jesús vivió bajo las órdenes de María y de José. Oigan a quién obedeció Dios. Dios obedeció a la Virgen María, una mujer muy santa, pero muy pobre, muy humilde, ¿verdad? Y a José, un pobre carpintero que le obedeció tanto que hasta aprendió el oficio. Por eso, cuando la gente veía a Jesús, la gente no solamente este es el hijo del carpintero, sino es carpintero. Jesús se hizo carpintero. Y los santos nos hablan de eso, de la obediencia. Es decir, que los santos obedecían a sus superiores y ahí obedecían a Dios. Es decir, a veces, el caso de algunos santos que hablaban con Jesús y María, y cuando la superiora llamaba, oigan, está la monja, una santa o un santo, hablando con Jesús o con María, y dice el superior a la superiora, fulano, ven acá, ven a hacer tal cosa. Y ellos dejaban a José y a María y se iban a obedecer a sus superiores, y eso le gustaba a Dios, la obediencia. Hoy mucha gente dentro de la iglesia incluso cree que nosotros estamos para obedecer, que yo me soñé, que yo me rebelé, que Dios me reveló, que yo qué cosa. Miren, no creamos, la iglesia no se sostiene en revelaciones particulares, sino en la obediencia a la autoridad de la iglesia, la obediencia al Papa, la obediencia al párroco,
la obediencia a los superiores. Así es que funciona la cosa. Y quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Hermanas y hermanos, así estamos llegando al final del programa. Torillo Puesto se fue rápido. Pues yo quería seguir hablando con usted. Yo no sabía, yo creía que esto estaba empezando. Esto se estaba poniendo bueno, bendito sea el nombre del Señor, Pero ¿verdad? así es el tiempo en Amén. televisión. Bien. Amén. Que vamos a pedir a Dios su gracia, vamos a pedir que nos sostenga, pedir a Dios que seamos obedientes, pedir a Dios que no seamos orgullosos, pedir a Dios que nos dé la gracia de no dejarnos confundir. Yo recuerdo que una vez hicimos un encuentro mariano y pusimos que los colores de vestirse la gente era blanco y azul, los colores de la Virgen. Y viene una señora, una ministra ella, vestida de rojo. Dijo, oh, doña, ¿y usted vestía de rojo? No, la Virgen se me apareció anoche en visión y me dijo que no viniera de blanco ni de azul, sino que viniera de rojo. Digo yo, le habló el diablo, ¿verdad? Que Amén. por ejemplo, al cura de Ars y a San Juan María Viegner y al Padre Pío le salía el diablo vestido de la Virgen o vestido de Jesús. Y ellos le decían, viva Jesús, viva María. Y allí el diablo no resistió oír eso, de una vez se transformaba. O San Felipe Neri, viene a la Virgen, ay Felipito, tú eres tan lindo, tú eres tan bueno, tú eres que yo qué cosa, dice que yo soy bueno. Sí, tú ni reces más, que ya tú estás santo y tú vas para el cielo. Y Felipe Neri le escupió y era el diablo. Y era el diablo, tenían discernimiento. Pero a nosotros nos sale cualquier cosa y pensamos, hasta el diablo no hace cosquilla a nosotros y pensamos que es el Espíritu Santo. Amén. El diablo sabe hacer cosquillas y que nos dio un frito y una cosa y uno cree para llenarnos de orgullo. Eso me lo decía usted. Sí, entonces uno solamente quiere hablar uno, porque como uno siente un frito, el que estoy diciendo la verdad soy yo, y el que sabe soy yo, y a mí es que Dios me habla, bendito sea el nombre santo del Señor. Y entonces, Ahí hay que pedir discernimiento. amén, amén. Bueno, pues agradecemos a Torillo que está aquí con nosotros y a ustedes su sintonía. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos colme de sus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga con su canal, que es su mejor compañía. Pasen buenas noches.